La vida sin pizarras no tendría sentido. Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Anabel de Vírcula y en este vídeo vamos a retomar esa serie sobre la defensa de la programación didáctica. Y concretamente en este vídeo vamos a ver cómo utilizar la pizarra en la defensa o la exposición de la programación didáctica y de la unidad didáctica. Porque cuando tenemos que enfrentarnos al tribunal para exponer nuestro trabajo didáctico, nuestra propuesta didáctica, una de las dudas que nos surge siempre es si podemos o no utilizar la pizarra, así como si es una buena opción o es mejor no utilizarla o es preferible recurrir a otro tipo de materiales. Bueno, la cuestión es que depende, como siempre y en todo, depende. La pizarra siempre es una buena opción y luego te voy a contar por qué y cómo utilizarla. La cuestión es que no siempre dejan llevar material adicional. Por ejemplo, tú puedes pensar que puedes crear una presentación en PowerPoint y llevarla el día de las oposiciones y basar tu exposición, apoyarte en esa presentación de PowerPoint. ¿Dónde viene el problema? Que puede que tu tribunal no te deje utilizar ese PowerPoint. Con lo cual te quedarías sin exposición y tendrías que improvisar y eso te generaría muchos nervios y mejor evitar esa situación. Además, cabe la posibilidad de que a lo mejor sí te dejan utilizar un PowerPoint, pero no funciona el ordenador o internet vaya lento o no funciona el proyector o un montón de problemas técnicos que pueden surgir y que siempre surgen en el directo y que igual es preferible evitar porque te va a hacer perder tiempo y te va a hacer también que te pongas más nervioso o nerviosa. Así que mejor todo lo tecnológico, mejor lo dejamos a un lado. Por otra parte, también puede ser que sí te dejen llevar material, por ejemplo, pósters o ejemplos de actividades o recursos, un montón de cosas. Normalmente esto es más habitual en las oposiciones de magisterio, en infantil y en primaria, porque todo ese tema de recursos de materiales es muy útil en esos niveles. Sin embargo, en secundaria y en FP ya no se recurre tanto a todo ese material didáctico. Entonces, es más probable que los tribunales de secundaria y de FP no te dejen llevar esos recursos adicionales. Con lo cual, una opción que siempre va a ser válida es la pizarra. En primer lugar, te voy a dar 3 razones por las cuales utilizar la pizarra y únicamente la pizarra es una muy buena opción. La primera de ellas es que te va a ayudar a recordar mucho mejor toda la estructura de tu exposición y lo que tienes que contar. Si tú te creas un esquema con tu discurso oral, te lo puedes crear en un papel para luego plasmarlo en la pizarra. Una vez que tú lo escribes en la pizarra, vas a tener ese apoyo escrito, ese apoyo visual que vas a poder mirar mientras expones, mientras le cuentas al tribunal tu programación o tu unidad didáctica. Con lo cual, es más difícil que se te olvide algún punto o que pierdas el hilo. Y en este sentido es importante que haya un paralelismo entre lo que expones el día de las oposiciones, el día del examen, y lo que hayas ensayado en casa. Ya he dicho muchas veces aquí que es muy importante ensayar mucho. Entonces, si tú te creas tu esquema en un papel, ese esquema luego lo vas a plasmar en la pizarra y ensayas sobre ese esquema, vas a tener ese paralelismo entre lo que ensayas en casa y lo que vas a hacer luego en las oposiciones. Con lo cual todo va a ser mucho más fácil porque ya va a ser una situación que conoces y que dominas, aunque sea en otro contexto, en otro lugar. En segundo lugar, también le facilita al tribunal seguirte en tu exposición. Recuerda que vas a estar hablando durante 30, 45 minutos, incluso una hora. Todo el rato hablando tú. Realmente es muy difícil seguir a una persona que habla todo seguido durante una hora. No porque no lo hagas bien o no porque no sea interesante lo que estás contando, sino porque nuestra capacidad de atención es limitada. Entonces, vas a dar mucha información durante 30 minutos, una hora.
vas a dar mucha información. Piensa en todo lo que has escrito en la programación didáctica, en las unidades didácticas. Tienes muchísima información y es imposible que el tribunal se quede con toda. Entonces, cuando tú elaboras un esquema en la pizarra, ayudas al tribunal a que te siga mejor, a que entienda más fácilmente lo que le estás contando y en definitiva le haces más fluida esa exposición. Porque recuerda también que los miembros del tribunal no solo te van a escuchar a ti, van a escuchar a otros tantos compañeros ese día y el día anterior y el día siguiente. Entonces, todo lo que les pueda facilitar el trabajo, ellos te lo van a agradecer. Y en tercer lugar, utilizar la pizarra para elaborar tu esquema de la programación y de la unidad didáctica te permite también algo importantísimo, que es hacer asociaciones. Si tú tienes tu esquema con los apartados de la programación didáctica, vas a poder decir, yo tengo estos objetivos que me van a permitir, no sé, evaluar después de esta manera. O voy a utilizar estas estrategias metodológicas porque facilitan el desarrollo de estas competencias y voy a realizar estas actividades para trabajar estas competencias concretas. O este tipo de metodología facilita la consecución de estos objetivos. Y así lo vas a poder ir relacionando todo visualmente en la pizarra. Y esto tiene varias ventajas. Por un lado, de nuevo, tú demuestras que tienes un conocimiento absoluto y un dominio sobre tu programación didáctica. Y realizar esas asociaciones te va a ayudar también a explicarlo. En segundo lugar, la otra parte, el tribunal va a ver que dominas el tema, que sabes de lo que estás hablando, que la programación la has elaborado tú, que no la has comprado por ahí de otro o has hecho un copia-pega, que la has elaborado tú y sabes lo que estás diciendo. Y que todas tus propuestas didácticas están reflexionadas. Es decir, no has elegido el aprendizaje basado en proyectos porque lo hayas visto por ahí o porque esté de moda, sino porque has reflexionado, lo has argumentado y sabes defenderlo. No es un pegote en tu programación didáctica, sino que si utilizas el aprendizaje basado en proyectos es porque facilita la consecución de tus objetivos, el desarrollo de las competencias, porque puedes trabajar mejor los contenidos o lo que sea. La cuestión es que puedas ir relacionando unos apartados con otros y que todo adquiera un sentido global. Esto al tribunal le va a dar una muy buena impresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la pizarra? Pues con un esquema sencillo de la programación y de la unidad didáctica es más que suficiente. No se trata tampoco de saturar al tribunal con un montón de información, un montón de letras en la pizarra, porque además también te harían perder mucho tiempo. Tienes que escribir lo que sea estrictamente necesario. Y, algo importante, tienes que escribirlo sin dar la espalda del todo al tribunal. Es verdad que cuando tú vayas a escribir en la pizarra te vas a tener que girar, pero intenta siempre girarte más o menos así. Y así puedes escribir o así. Puedes escribir, pero realmente no estás dando la espalda al tribunal, sino que tienes siempre presente que están ahí y te vas a dirigir a ellos. Y a la vez, mientras escribes, procura seguir hablando. Puede que para no liarte, en algún momento tengas que callarte y escribir al menos el principio de la palabra o el final, ¿vale? No pasa nada. Pero no te estés, por ejemplo, no sé, más de 5 segundos sin hablar, porque entonces el tribunal va a desconectar. La propuesta que yo te hago para que escribas en la pizarra es, arriba del todo, el nombre de tu asignatura y el curso para el cual programas. Y debajo puedes dividir la pizarra en dos partes para poner en un lado el esquema de la programación y en el otro el esquema de la unidad. Esto puedes hacerlo o no, depende de lo que quieras. Yo te lo propongo así porque en Vírgula, como ya te he explicado en la Masterclass de la programación y de la unidad, la programación y las unidades didácticas se retroalimentan. Entonces, creamos las unidades didácticas bebiendo de lo que tenemos en la programación didáctica. Con lo cual, el esquema que yo tenga de la programación didáctica y que ya habré explicado,
me va a servir para entender y para defender mejor también la unidad didáctica, con lo cual a mí me resultaría útil tener los dos esquemas de la programación y de la unidad. Sobre la programación, es suficiente con que hagas el esquema de los apartados de tu programación. Entonces tendrías un ítem para la introducción, otro para los objetivos y de ahí puedes sacar ramificaciones, por ejemplo, para explicar los objetivos generales, los objetivos de la asignatura y los objetivos propios de cada unidad didáctica, los objetivos didácticos. Debajo las competencias y puedes sacar una llave con las 7 competencias clave. O si estás en FP, también hacer ramificaciones con la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales y las cualificaciones profesionales con sus unidades de competencia. Con los contenidos, igual, otro ítem abajo con los contenidos y aquí puedes sacar, por ejemplo, una ramificación con la secuenciación y la temporalización. Debajo, la metodología con sus estrategias metodológicas y con sus actividades, incluso las agrupaciones si tienen mucha importancia en tu programación. Debajo, la evaluación y la autoevaluación y cierras con una conclusión. Con eso sería suficiente. Tanto tú como el tribunal vais a tener siempre presente esa estructura de la programación didáctica, entonces todo lo que cuentes va a estar apoyado sobre ese esquema, sobre esa lista de apartados, que son los que tiene tu programación didáctica. Con la unidad, un poco igual, vas a hacer una justificación, pues puedes poner un primer ítem con la justificación. Después vas a hablar de los contenidos de esa unidad didáctica. Vas a hablar de las competencias que trabajas en esa unidad didáctica y cómo las trabajas. Vas a hablar también de la metodología, de las actividades y los recursos. Esto lo puedes poner en diferentes ítems o englobarlo dentro de la metodología. Y terminarías con la evaluación y después una conclusión. Y ya está. Y teniendo ambas cosas, ambos esquemas en la pizarra, puedes volver a realizar esas asociaciones que te comentaba antes. Puedes realizar asociaciones dentro del esquema de la programación didáctica, dentro del esquema de la unidad didáctica, pero también entre los esquemas de la programación y de la unidad. Por ejemplo, si tú en la programación has explicado que vas a utilizar la metodología del aprendizaje basado en proyectos, después eso se va a ver reflejado en la unidad didáctica, con lo cual puedes realizar una flecha y decir voy a utilizar esta metodología que he explicado antes y la voy a utilizar así. Y en la unidad concreta mucho más. En definitiva, en la pizarra lo que puedes hacer es un esquema muy sencillo con los apartados, con los grandes apartados de tu programación y de tu unidad didáctica. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a exponer ambos trabajos. Te va a guiar para que no te pierdas y no te dejes nada en el tintero. Va a ayudar también al tribunal a seguirte mucho mejor. Y además te va a permitir lucirte si realizas asociaciones entre los diferentes elementos del currículo. Así que te dejo tarea. Espero que este vídeo te haya servido, que estés trabajando a full en tu programación didáctica estos días y que ensayes mucho la defensa, la exposición de la programación y de la unidad didáctica, porque cuanto más ensayes y mejor lo prepares, mejor te saldrá el día de las oposiciones y más cerca tendrás esa plaza que tanto mereces.